Padre Dios de toda gracia, hoy venimos ante ti porque queremos, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra, que seas tú el que dirige no solamente mis palabras, sino mis pensamientos y que esos pensamientos lleguen a cada uno de los oyentes aquí, Señor, de la manera que tú esperas y que hagas esa obra de transformación, de salvación, si es lo que lo que tú tienes para esa persona hoy, Señor, o la confirmación de esa obra grandiosa que has hecho en sus vidas. Gracias, Padre, por tu evangelio, por tu Hijo y por esa cruz preciosa que se llevó todos nuestros pecados. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Hoy regresamos al libro de Hechos. ¿Quiere por favor abrir allí sus Biblias? Libro de Hechos, capítulo 8. Estamos en los versículos del 4 en adelante, desde el 4 hasta el 12, y vamos a leerlos todos, de 4 al 12, Hechos 8. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando. Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Y le prestaban atención, porque por mucho tiempo los había asombrado con artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Esto es un relato maravilloso y además de maravilloso es un relato histórico de lo que sucedió. Este es el momento en que la iglesia se empieza a difundir, en el momento en que la fe cristiana se esparce. Así es como se esparció el mensaje cristiano al principio, en el momento que la iglesia estaba comenzando. Y yo creo que nosotros vivimos una época en la que estamos presenciando dos cosas. Por un lado, el evangelio en algunos lugares se está contrayendo. Europa y en Estados Unidos no es lo mismo como lo encontramos acá hoy día. Nosotros yo creo que estamos como en la época de los primeros cristianos. Hay crecimiento, hay interés, hay conversión, pero hay un pero. Como en ese entonces había confusión, hoy igual hay confusión acerca de lo que es el cristianismo. Y esta confusión no solo está fuera de la iglesia, sino también, lamentablemente, la tenemos dentro de la iglesia y por eso les llamo la atención sobre esto porque vamos a tener acá, y es lo que tenemos en estas palabras, el cristianismo auténtico. Si realmente quiere saber qué es el cristianismo, tiene que volver a este libro. En realidad, no solamente el libro de Hechos, es todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento, no importa, inclusive lo que la gente piense acerca de lo que es el cristianismo. Las personas pueden tener sus opiniones, cualquier opinión, y las tienen. Siempre dirán esto es aquello o, o esto es esto. Las personas dicen cualquier cosa, pero al final eso no tiene ningún valor. Lo importante es saber qué es el cristianismo, lo que sucedió, y eso es lo que es real. Lo que es histórico es lo que es real. Eso es lo importante saber. Y es así como comenzó el cristianismo, y esos fundamentos es los que quiero que sigamos esta noche. Todos nuestros problemas actuales se deben al hecho de que muchos, en lugar de ir al principio, de ir a las escrituras, de ver qué fue lo que sucedió, comienzan en el lugar donde se encuentran o parten de alguna institución o parten de alguna denominación, en lugar de ir a las escrituras, en lugar de ir hacia atrás y descubrir qué era la iglesia y qué es el evangelio, cuál es el verdadero mensaje. Y eso es lo que tenemos descrito acá. Recuerden que Saulo
En ese momento, el que después se conoció como Pablo, Saulo, consentía en la muerte de Esteban. En aquel tiempo se desata después de esa muerte una persecución a la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, Samaria, excepto los apóstoles. Saulo entonces agredía a la iglesia, entraba a sus casas, arrastraba a hombres, a mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Y a qué se debe eso? Pues es al diablo, al poder del diablo y a las fuerzas del mal. Y por eso este mundo nuestro es el escenario de un poderoso conflicto espiritual, el poder de Dios, por un lado, y las fuerzas de Dios, por ese lado, contra el poder del diablo, del mal, de la maldad y del infierno. Y no hay otra explicación adecuada para el estado en el que se encuentra el mundo esta noche, sino solo esa. Y luego tenemos personas que dicen o actúan como si fueran Dios, y los aceptan y los siguen. Y estamos por eso viviendo una época terrible donde inclusive los políticos se creen dioses, y si no les obedecen, entonces hacen pataletas. Y yo les digo, ese era el siglo primero, exactamente como lo vemos ahora. Hay confusión, hay algunas que están empezando a creer, hay presión del gobierno, el enemigo está confundiendo, hay dolor, enfermedad, sufrimiento. Ese es nuestro mundo. El mismo mundo que estaban viviendo allá está acá. Y ahora la gran pregunta es esta: ¿se puede hacer algo al respecto? Bueno, el mundo recurre a los falsos remedios, a sus falsos profetas o a sus hechiceros. ¿Qué era lo que estaban haciendo allí? Ellos iban a Simón el mago. Aquí vamos a José Gregorio el mago o José Gregorio Hernández. Está en todas las esquinas ahora, está en todas las esquinas. A mí me tiene impresionado que uno baja por cualquier calle, tienes los letreritos, cada vez es más popular José Gregorio. Pero estos no pueden ayudar, pueden engañar por un tiempo, pero no pueden ayudar, no pueden salvar. Solo hay una cosa que puede hacer estas personas, y es hacer que las personas rechacen a Dios. No pueden hacer nada más. Y recuerden entonces que en ese momento los discípulos fueron dispersados por todas partes, iban predicando la palabra, predicando el mensaje cristiano, y vimos hace 2 semanas que ese mensaje es un mensaje claro, es un mensaje definido, es una palabra que se puede definir con claridad, que se puede expresar con claridad, que se puede saber exactamente cuál es el mensaje. Un cristiano no es un hombre que busca la verdad, es el hombre que ya lo ha encontrado, la conoce y puede decir lo que es, puede darle una razón de la esperanza que hay en él. Y los apóstoles y los discípulos, conociéndola, fueron por todas partes predicando ese mensaje. Sabían exactamente lo que tenían que decir, tenían un mensaje claro y sentían que tenían que transmitirlo. Si lo notaron, Felipe baja entonces a Samaria y lo proclama. Felipe es el diácono de la iglesia, y lo que hace es que lo proclama con valentía y abiertamente. Proclama la buena noticia del Evangelio. Y eso es lo que estamos haciendo hoy acá, y es lo que venimos haciendo por varios años aquí desde este púlpito. Y si lo que le voy a dar no es una buena noticia, para usted pues es que está sin vida, porque el mensaje es una buena noticia. Esta es la mejor noticia que jamás haya llegado al mundo. ¿Y qué es? Bueno, se trata del reino de Dios. ¿Y qué significa eso? Significa que Dios no ha abandonado a su mundo. A veces pareciera, cuando vivimos y estamos pensando en términos afuera de nuestra iglesia y de nuestro contexto, que Él se olvidó, porque hay cosas que se ven terribles y uno no puede pensar que Dios todavía está en control, pero la palabra nos dice que sí, Él permite esas cosas que sucedan, incluso lo hace por nuestro bien, porque verán, cuando los hombres rechazan la oferta del Evangelio y cuando se creen demasiado inteligentes y cuando están seguros de que pueden manejarse a sí mismos y a su mundo sin Dios, cuando los hombres rechazan el Evangelio de Dios,
Dios entonces los entrega a sí mismos y eso es lo que sucede. Y lo ha hecho muchas veces antes y cada vez que lo hace se crea un caos y el caos que tenemos hoy en día, la anarquía, la impiedad, la violencia, el consumo de drogas o todo lo que vemos, eso es lo que queda cuando los hombres se quedan solos. Pero eso no significa que Dios nos haya abandonado definitivamente. No lo ha hecho y ese es el mensaje que está predicando Felipe en ese momento. Es el mensaje que estamos predicando hoy. ¿Y qué es? Bueno, es un gran mensaje y por eso es una noticia. Y es la noticia tan maravillosa que dice que nosotros no estamos abandonados a nuestra suerte. Porque si estuviéramos abandonados a nosotros mismos, este mundo se convertiría en un infierno. Se está así acercando a ello, pero no todavía. Pero se va a convertir en un infierno. Pero les digo que este sigue siendo el mundo de Dios. Y Dios está estableciendo su reino en medio de nosotros y lo ha estado haciendo a lo largo de los siglos. De hecho, la iglesia es una expresión de esto. Él reúne. ¿Por qué vinieron ustedes hoy? ¿A qué vinieron? Pues es la iglesia. La iglesia la está reuniendo y Él sigue reuniendo la iglesia. Porque cada domingo vienen las personas, porque es su iglesia. Cada uno de esos hace parte de lo que Él está haciendo. Él reúne a las personas. A cada uno le pone el deseo de estar acá. Los toma del lugar donde está, de la oscuridad donde se encuentra y los traslada al reino de la luz y de su amado Hijo, al reino de Dios. Y lo va a seguir haciendo hasta que los reinos de este mundo se conviertan en el reino de Dios y de su Cristo. Ese es el gran mensaje. Así que, sean cuan sean las noticias, no le preste atención. Digan lo que digan los historiadores o los filósofos, sabemos que en última instancia van a haber nuevos cielos, nueva tierra, donde va a morar la justicia. El reino de Dios cubrirá toda la tierra como las aguas cubren el mar. La pregunta que se nos plantea entonces es esta: ¿cómo hace Dios esto? Y eso es lo que quiero destacar principalmente esta noche. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se lleva a cabo este gran plan y propósito de Dios? Ahí está, el texto lo leímos, predicando el evangelio, predicando el mensaje. Es una respuesta muy sencilla. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicó a Cristo, como se dice allí en el versículo 12, y creyeron a Felipe, le creyeron lo que él decía, él les hablaba del reino de Dios, del nombre de Jesucristo. Pero ¿qué significa eso realmente? Intentemos pensarlo, pensar qué es lo que hacía Felipe. Imagínense qué fue exactamente, cuáles fueron las palabras de Felipe a esa ciudad de Samaria. Porque si sabemos exactamente cuál es el mensaje cristiano, pues entonces podemos predicarlo. ¿No es así? Él predicó a Cristo, predicó el nombre de Jesucristo. Déjeme expresarlo de una forma negativa. No se limitó a predicarles acerca de Dios. Predicó sobre Dios, sí, pero no se quedó ahí. ¿Por qué no? Porque estos samaritanos ya creían en Dios. Los judíos creían en Dios. Los samaritanos creían en Dios. De hecho, creer en Dios no los convierte en cristianos. Mucha gente parece pensar que sí. Mucha gente me dice que yo siempre he creído en Dios. Yo sé que siempre he creído en Dios. Todos han creído en Dios. Pero eso no significa que son cristianos. Pero porque en realidad se puede creer en Dios y no ser cristiano. Los judíos lo hacen, los maometanos lo hacen. De hecho, todo tipo de persona lo hace, todo el mundo. Eso es lo que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe la existencia de Dios. Eso nos dice Romanos 1. Pero eso no los convierte en cristianos. No. No pierda el tiempo en eso. Lo único que hace a un cristiano es su relación con Jesucristo. Es su relación con Cristo. Es su relación con el Señor Jesucristo. Ese es el principio y el fin. Ese es el centro del mensaje. Ahora bien, ¿ha notado cómo el apóstol lo expresó a su manera al recordarles a los corintios en esa primera carta lo que él había hecho cuando fue a ellos? Él les dice en 1 Corintios 2:2, pues nada
me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Se lo repito, el cristianismo no es solo un poco de pacifismo o de idealismo, no es solo saber hacer el bien, no es solo elevarse moralmente, no es tener pensamientos lindos, hermosos, es Jesucristo, es la persona de Jesucristo. Y si no se tiene eso claro, ni siquiera han comenzado a considerar lo que es verdaderamente el mensaje cristiano. Todo está en esta bendita persona. Pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado, dijo Pablo. Ese es el mensaje. Ahora la pregunta que se nos plantea es, ¿eso qué significa? La gente usa su nombre, pero lo usa solo para encubrir el tipo de cosas que he estado diciendo. Una elevación moral, dicen, sí, usan a Jesucristo, o un idealismo, o una cierta objeción a las cosas que se hacen en el mundo, pero eso no es lo que es. Felipe dijo que lo que hizo fue y predicó a Cristo, les habló del reino de Dios, del nombre de Jesucristo. Él predicó su nombre. El nombre de Jesucristo representa el poder, representa la autoridad, representa todo lo que es Él. Recuerden cómo en el capítulo 3, un cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración, ¿lo recuerdan? Y había allí un hombre cojo, desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente en la puerta del templo llamada La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Y este, viendo a Pedro y a Juan que iba a entrar al templo, les pedía limosna. ¿Y recuerdan lo que pasó? Entonces Pedro, junto con Juan, fijando la vista en él, le dijo, míranos. Y él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha lo levantó. Y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. ¿Qué sucedió? Bueno, la gente pensó que era Pedro o Juan los que le habían dado la sanación a este hombre. Se agolparon a su alrededor. Esas personas estaban dispuestos a adorarlos. Y el mundo siempre está dispuesto a adorar a los hombres. El mundo siempre es religioso. Y cuando deja de adorar a Dios, comienza a adorar a los hombres como si adoraran a Dios. Y Simón es lo que estaba haciendo allí en Samaria. El mundo estuvo muchas veces a punto de adorar a estos apóstoles. Y Pedro les dijo, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Dice. Hechos 3, 12 y 13. ¿Quién es este? Él es el príncipe de la vida. Él es el autor de la vida. Y este es el mensaje. Y eso es lo que predicaba Felipe. ¿Alguna vez ha oído el evangelio cristiano? Si realmente sabe lo que es, si no lo ha escuchado, le hablo directamente a ustedes que han rechazado porque piensan que no es para ustedes y que dicen que no son cristianos y que tal vez se enorgullecen de no serlo. ¿Saben de lo que están rechazando? Bueno, volvamos un poco más atrás. Imaginemos otra vez qué está predicando este Felipe. ¿Qué dijo? Comenzó hablando de la persona de Jesús. Dijo, escuchen, tengo algo para decirles. Quiero hablarles. Hay un hombre cuyo nombre es Jesús. Y yo creo que esto nos sirve, este ejemplo de Felipe nos va a servir a todos nosotros. Él lo que estaba predicando era Cristo. Les habló de él. No les dijo si era Dios, si creían en Dios, no habló nada de eso. Él les habló de Cristo. Y sin duda, yo estoy seguro de esto, él les dio un resumen de lo que son los cuatro evangelios. Quiero hablarles de Jesús de Nazaret. Eso es hablar de Cristo. De pronto han escuchado de él. Samaria
por supuesto, había escuchado de él, no está muy lejos, y estas cosas acerca de Jesucristo habían sucedido recientemente. Había trabajado como carpintero hasta los 30 años este Jesús y luego había comenzado a predicar, a enseñar y a hacer otras cosas. ¿Y qué les dijo? ¿Qué le dijo Felipe de él? Bueno, seguramente de cómo nació. ¿Cómo nació? Tenemos un registro y un relato de cómo nació. Hay personas que conocían a su madre y ella se los contó tal y como fue. De forma totalmente inesperada, María recibió la visita de un arcángel que la saludó y le dijo que era muy favorecida entre las mujeres porque iba a dar a luz un hijo, un niño santo, un santo que iba a reinar en el reino de su padre David y a gobernar en él, sin él, por los siglos de los siglos. Y ella no lo entendió. Pero el ángel se lo explicó y ella dijo, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ella no lo entendía, se maravilló, se asombró de que el arcángel le dijera que con Dios nada es imposible, Dios está haciendo esto para ti, esto es gran parte del plan de Dios para traer su reino y ese es el honor que se le da a esta mujer de tener o de dar luz al Hijo de Dios. Ese es el gran mensaje, o esa es parte de ese mensaje. Todo está aquí en el Evangelio, en Lucas. Y luego continúa contándoles cómo iba a crecer este niño. Eso probablemente lo dijo Felipe. Es un niño asombroso. Siempre había algo inusual en él. Cuando tenía 12 años, subió a Jerusalén para celebrar la fiesta, terminaron sus asuntos y pensando, por supuesto, sus padres que iba con ellos, de repente se dieron cuenta de que no estaba. Por 2 días lo buscaron y lo encontraron. Así que regresaron allí, en ese lugar, cuando lo encontraron en la puerta del templo, hablando y discutiendo con los doctores de la ley, refutándolos, confundiéndolos, desconcertándolos con su erudición, con su conocimiento. Un niño de 12 años. Pero luego regresó y continuó su trabajo como carpintero hasta los 30 años y entonces de repente comienza a predicar y a enseñar. Y fue a Juan el Bautista y le pidió que lo bautizara y Juan le dijo, tú deberías bautizarme a mí, pero él respondió, permítemelo ahora porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Y cuando salió del agua, el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre él y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y comenzó a enseñar y era asombroso. Nunca había recibido ninguna formación, pero hablaba con autoridad. Todos lo conocían. La gente que lo escuchaba decía, les enseñaba como uno que tiene autoridad, no como sus escribas. Aquí hay uno, dijo Felipe. ¿Saben? Este uno ha confundido a las autoridades, a los grandes doctores de la ley, a todos los que sabían. Y este no tenía ni siquiera instrucción o entrenamiento. Tenía un entendimiento que ninguno de ellos poseía. ¿Y cómo había aprendido él? Nunca había estudiado, no podían entenderlo y sin embargo no podían responderle. ¿Y él qué hacía? Exponía la ley, él hablaba de la venida del Hijo de Dios, contaba parábolas, narraba historias, decía que era el reino de Dios, que era el reino de los cielos. Y hablaba con autoridad y todos lo escuchaban. Además de todo eso, hacía milagros. Los ciegos recobraban la vista, los cojos comenzaban a andar, los sordos oían, los leprosos quedaban limpios e incluso los resucitaba a los muertos. Esos son hechos históricos, eso es lo que sucedió, eso es lo que está contando Felipe, eso es lo que pasó. Y la gente se oponía a él. Pero Felipe dijo, lo que realmente quiero decirles es esto. Aquí está este maestro asombroso. Aquí está este hombre con este poder extraordinario que puede silenciar el viento, calmar el mar. Alguien que parece tener todo el poder y toda la autoridad, sin embargo, fue arrestado y juzgado y no respondió. Lo aceptó, todo sin quejarse. Fue llevado como cordero al matadero,
lo condenaron y lo clavaron en un árbol. Y en una aparente debilidad total, murió. La gente que lo observaba decía, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Danos una prueba de que eres el Hijo de Dios. Y él no lo hizo. Murió en muy poco tiempo. Los soldados que lo observaban estaban asombrados. La crucifixión era la forma de muerte más lenta y el resultado es que por lo general cuando crucificaban a los hombres solían matarlos después de un corto tiempo para aliviarles el sufrimiento, ese terrible sufrimiento. Pero cuando fueron a él, a esta persona que estaba allí crucificada entre los ladrones, se sorprendieron al descubrir que estaba muerta. Y lo enterraron en una tumba y pensaron que ese era el final. Las autoridades estaban muy contentas. Pero ¿saben? Miren lo que les va a decir Felipe. Ese no es el final. Es como la canción que cantamos en diciembre, El fin del comienzo. No sé si usted la recuerda, me parece la mejor canción de todas. El fin del comienzo. Ese es el comienzo. Ese parecía ser el final, pero no. Y por eso se los cuento. No era el final, era el comienzo. Algunos, seguramente está diciendo Felipe, de nosotros lo vieron. Los que lo habían seguido fueron a ver la tumba a la mañana del tercer día y la piedra había sido removida y miraron adentro y no estaba allí. Había desaparecido de la tumba. ¿Qué es esto? Se habían levantado, había resucitado, dice Felipe. Pero después se apareció y se mostró a algunos de los hombres con los que estaba viviendo y con los que había estado trabajando. Esos eran los apóstoles, dice Felipe. Estaban asombrados, no podían creerlo. Tomás, uno de ellos, dijo, no lo creeré a menos que ponga mi dedo en la huella de los clavos y meta mi puño en su costado. No lo creeré. Entonces tuvo que verlo y cayó a sus pies y dijo, Señor mío, Dios mío. Quiero hablarles de ese hombre. Quiero hablarles de este Jesús de Nazaret. ¿Por qué no lo ven? Decía Felipe. Solo hay una explicación para esta persona y es que Él es el Hijo de Dios. Solo hay una explicación. Nadie antes ha resucitado entre los muertos. Ha habido casos de resurrección, pero no como Él. Aquí está uno que ha resucitado entre los muertos. Y quiero hablarles de esta persona porque es la prueba de que Él es el Hijo de Dios, está diciendo Felipe. Esa es la predicación. Esa es la predicación de Cristo. Esa es la predicación apostólica. Perfectamente queda claro que no habrían hecho esto si Él no hubiera resucitado. Si no hubiera resucitado, habrían llegado a la conclusión de que este Jesús, después de todo, era simplemente un gran maestro. Él había afirmado que era más que eso, pero si no había resucitado, no había nada más que eso. Pero Él había dicho que Él y el Padre eran uno y había dado gran demostración de ese poder. Y la resurrección es lo que demuestra finalmente que Él era el Hijo de Dios. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Por qué les predicó a Cristo? ¿Por qué predicó a Jesucristo? La respuesta es esta. Si este es el Hijo de Dios, como dice Felipe, la pregunta es, ¿a qué vino a este mundo? ¿Por qué nació de una virgen? ¿Por qué resucitó entre los muertos? ¿Por qué vino el Hijo de Dios a este mundo? Y esa es una pregunta crucial que hay que responder. Y Él mismo la responde. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre no ha venido para ser salvado, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y eso lleva a otra pregunta. ¿Qué significa salvar? Cuando Felipe predicó a Cristo, Cristo es la palabra griega para la palabra hebrea que era Mesías. Y si leen el Antiguo Testamento encontramos la promesa de que alguien iba a venir a liberar, a salvar a este mundo. Hizo una promesa a la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente, esto está en Génesis 3, y el Antiguo Testamento es un libro lleno de promesas, y Dios además de eso le hizo la promesa a Abraham, se la repitió a Isaac, se la repitió a Jacob, se la repitió a Moisés, se la repitió a David,
que va a venir un Salvador, un Mesías, un Cristo, que Dios iba a enviar un Salvador. Ese es el mensaje. El Cristo es el libertador, el Salvador, y Él era al que estaban todos esperando. Y también estos samaritanos. Y ya lo estudiamos cuando vimos a Juan 4. La mujer le dijo, sé que el Mesías va a venir, si lo recuerden, que se llama el Cristo. Cuando Él venga, nos lo va a explicar todo. Estos samaritanos estaban muy confundidos, eran muy ignorantes, pero había una cosa a la que se aferraban, es a la promesa del Salvador que vendría. Alguien que iba a venir a liberar al mundo de su terrible situación. Y ellos lo estaban esperando. Ese es el significado de la salvación. Este es el gran tema del Evangelio cristiano. Así que ningún otro nombre ha venido a buscar a salvar lo que se había perdido o quitar. El autor de la epístola a los hebreos lo dice así. Dice en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ese es el mensaje, se trata de esa salvación. ¿Y qué es esa salvación? ¿Qué significa? Eso es lo que Felipe estaba explicándoles a estas personas. ¿De qué necesito ser salvado? ¿Qué es ser salvado? Aquí está la cuestión que el mundo no está considerando hoy día. Lo lamentable es que ni siquiera la iglesia lo está considerando. El cristianismo se ha convertido en una terapia de crecimiento personal y nada de lo que debe saber es acerca de esta gran salvación. Felipe entonces lo explicó. ¿Alguna vez se han dado cuenta de la necesidad y el verdadero estado y condición en el que se encuentran? Eso es lo que les está diciendo Felipe. Están bajo la ira de Dios por ser rebeldes a Él, porque han quebrantado las leyes, porque no, porque no son lo que deberían ser, porque el mundo, ¿y saben por qué el mundo es como es? Por la manera que son. Están en enemistad contra Dios y la ira de Dios está sobre ustedes. Esto es lo que Él les predicaba. Es lo que dice Pablo en Romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringe la verdad. Empiezan a entender, mis queridos amigos, en este mundo en el que vivimos, ha comenzado a comprender la miseria y la desgracia. Se dan cuenta de que Dios, en lugar de amar y sonreír y colmarlos de las bendiciones, ha puesto la ira sobre ustedes. Yo creo que esas eran las palabras de Felipe. El mundo esta noche es solo una manifestación de la ira de Dios y como acabo de decir, parte de esa manifestación es la ira de Dios y Dios abandona a un mundo a su suerte. Dios odia no solamente al pecado, sino al pecador. En Él, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Él nos creó para sí mismo y cuando hay una rebeldía contra Él, entonces nos juzga. Eso sucedió desde el primer día, desde Adán y Eva en el jardín del Edén y ha sucedido hasta el día de hoy. Y cada uno de nosotros estamos bajo la ira de Dios. Yo creo que eso es lo que él predicaba. Esa es la realidad. Dios está descontento con cada uno. Y si muere va a ir a la miseria. Ese es el castigo por el pecado. La paga del pecado es muerte. La muerte espiritual, la separación de Dios, la muerte física. La miseria sin ningún alivio. Y no es algo que yo digo, es lo que dice la Escritura. Él es el que habló acerca del infierno. Él es el que habló acerca del lugar donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Yo creo que Felipe les preguntaba, ¿saben ustedes de estas cosas? Oh, yo no creo en el infierno. Ah, no cree en el infierno. ¿Qué sabe de la vida después de la muerte? No sabemos nada, excepto lo que se dice aquí en la palabra de Dios. Y esto es lo que él enseñó. Esto es lo que Felipe predicó.
Vivimos un mundo en el que estamos viviendo una vida sin Dios. Lo hemos desafiado, le hemos vuelto la cara, le hemos desobedecido deliberadamente, hemos escupido a todo lo que es Él y la ira de Dios está sobre este mundo y necesitamos ser liberados de ella. El mundo necesita ser liberado de ella porque estamos bajo el dominio del diablo, del pecado y del mal. Eso es lo que la gente en Samaria estaba viviendo. Y la pregunta que seguramente les hizo Felipe es, ¿por qué no creen en Él? Es lo mismo hoy, ¿por qué no creen en Él? Al ver toda esa miseria, infelicidad, tanta desdicha, tanto dolor, ¿por qué no creen en Él? ¿Cuál es la causa de todo eso? Y Él les dice, es porque están esclavos al pecado, son esclavos del diablo. Lo sé, dice. Entonces la respuesta es, ¿por qué no creen? ¿Por qué no? Si pueden dejar de pecar, ¿por qué no dejan de pecar? Alguno diría, no, es que yo quiero dejar de pecar, yo no quiero más, pero no lo pueden evitar porque hay esclavitud. Y la única forma de salir de esa esclavitud es creer. Eso es lo que significa, porque de otra forma va a estar esclavo y bajo la ira de Dios. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos del castigo eterno y estar eternamente bajo el yugo y la tiranía del mal, el pecado, la lujuria, el dolor, la inmundicia y todo lo que es malo? Eso es lo que significa la salvación, salir de todo eso. Ese es Jesús. Eso es lo que Felipe está predicando. Él es el Cristo, esa es la palabra que se predica. Él es el Salvador. Esas son las buenas noticias. Está indefenso bajo las garras del pecado y no puede salirse, no puede salvarse a usted mismo, no puede hacer nada para reconciliarse con Dios. Así lo intente, no pueden hacerlo porque todos fallamos. Yo fallé, todos somos unos fracasados. Pero Él ha venido a decirnos que Dios todavía está salvando y lo está haciendo en la persona de Jesucristo. Escuchen, dice Felipe, Él es el Cristo, el libertador, el Mesías prometido. Escuchen, les he contado acerca de los hechos de su vida, he contado acerca de qué significan todos esos hechos. Y lo primero es que su misma venida a este mundo es parte de esa gran salvación. No somos salvos por una palabra del cielo. Una palabra del cielo fue suficiente para crear este universo, pero no es suficiente para salvarnos. El Hijo de Dios tuvo que venir a este mundo antes de que pudiéramos ser salvos. Ese es el significado de la encarnación. Al venir al mundo ya está iniciando el proceso de salvarnos. Y eso es lo que significa su venida. Vino a salvar. Fue hecho de una mujer bajo la ley para redimir a todos los que están bajo la ley. En otras palabras, es esto. Él vino al mundo para identificarse con nosotros. Él es el Hijo eterno de Dios. Pero nosotros somos hombres y mujeres, somos carne y sangre, nacemos de mujeres y necesitamos de Él para salvarnos. Por eso Él tuvo que venir, identificarse con nosotros como el Hijo de Dios en su gloria y no podía salvarnos porque somos eh, humanos, carne y sangre, así que Él dejó el lugar donde estaba, de su gloria, se despojó de todo eso, se humilló a sí mismo, se hizo nada y nació como un bebé indefenso, tomando nuestra naturaleza sobre sí mismo, y por eso es que Él fue allí a donde Juan el Bautista y le dijo que necesitaba ser bautizado porque Él no iba a quebrantar ninguna ley, nunca hizo nada malo. Por eso dijo que tenía que hacerlo. Él debería cumplir toda justicia y lo hizo. Eso es lo que Felipe predicaba. Pero ni siquiera es suficiente. Yo creo que él continuó hablando, diciendo que Jesucristo vivió una vida perfecta.
rindió obediencia perfecta a la ley de Dios. Nunca hizo nada malo, fue tentado en todos los aspectos como nosotros, pero no cayó. Resistió todas las tentaciones. Rindió una obediencia perfecta a la santa ley de Dios en cada letra y cada detalle. Fue una obediencia perfecta. Venció al diablo, venció todas las fuerzas del diablo, venció el infierno, venció inclusive la muerte. Inclusive el último enemigo fue vencido, que es la muerte. Lo venció. Ha derrotado todos los poderes que están en su contra. Y es así como nos guía, es así como nos libera. Probablemente muchas personas en ese momento le preguntaban a Felipe, si dice que Jesús es el Hijo de Dios, si es este ser celestial que ha descendido del cielo a la tierra para salvarnos, ¿por qué tiene que morir? Es una pregunta justa. Bueno, ¿por qué murió? ¿Por qué se le permitió morir? ¿Por qué no ejerció su gran poder y escapó? Y lo primero es que inclusive sus más cercanos seguidores pensaban que debería hacer, que debería huir de la muerte. Y dijo, si quisiera, podría liberarme de la muerte. Porque si recuerdan, él dice que tenía 12 legiones de ángeles y podría haber acabado y destruido esta humanidad en ese mismo instante. Elías no murió. Elías subió al cielo sin morir. Él también podría haberlo hecho. Pero si lo hubiera hecho, no hubiera hecho mi trabajo. Así fue. Él es el centro mismo de la fe cristiana, la muerte de Cristo, dice Pablo. He decidido no saber nada entre vosotros, salvo a Jesucristo y este crucificado. Por eso, mis hermanos, para nosotros es importante considerar este mensaje. Este es el mensaje que trae salvación. Es el mensaje que predicaba Felipe. Es el mensaje que nos muestra a nosotros, a cada uno de nosotros, cómo debemos enseñar quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Eso es lo que es Cristo. Lo acabamos de ver. Ese es el mensaje a predicar. No es un mensaje de crecimiento personal. No es un mensaje de motivación. Es un mensaje real, un mensaje histórico. Esto es lo que sucedió, es una persona histórica y cada uno de estos que acabo de mencionar nos muestran lo que Felipe predicó. Mi pregunta a cada uno de hoy es, ¿está predicando ese mensaje? O primero, tal vez me devuelva una pregunta anterior, ¿cree en ese mensaje? Porque en el momento que cree en ese mensaje, todos los pecados son perdonados. Felipe predicaba a Cristo. Samaria en ese momento creyó y el resultado fue que mucha alegría llegó a esta ciudad. Hay alegría en su corazón. Hay alegría en su corazón esta noche en medio del mundo en el que, en el que vivimos. Tal y como es. Había alegría en esa ciudad porque creyeron ese mensaje. Mi pregunta es, ¿tiene esa alegría? ¿Sabe que sus pecados son perdonados? ¿Ha perdido el temor a la ley y a Dios, a la muerte, a la tumba, al juicio y al infierno? ¿Se ha ido ese temor? ¿Se regocija en Cristo Jesús? Eso es lo que significa creer en el nombre de Cristo. Ese es el mensaje a proclamar. Mis hermanos, yo simplemente les pido encarecidamente, con todo mi corazón, prediquen a Jesucristo el verdadero, no otra cosa, no una invención, a Cristo Jesús, el único que puede en realidad transformar una vida, transformar una sociedad, transformar inclusive a la iglesia, a una iglesia que se convierta en verdaderos o que hayan verdaderos creyentes. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esa tarea. Gracias, Padre. Cuando vemos lo que hizo Felipe
Al predicar a Cristo, tú, Señor, nos muestras cuál es el mensaje a enseñar. Hay un mensaje y ese es. El mensaje es quién es tu Hijo Jesucristo, lo que Él hizo, la vida que Él vivió, cómo a pesar de haber sido rechazado, crucificado y haber resucitado, permitió esa salvación tan grande que hoy tenemos por su nombre. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos a ser fieles en esa predicación de tu evangelio. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.